Hola, mi nombre es Claudia Brindis. Soy experta y facilitadora a nivel continental del programa Armonía con la Naturaleza. También directora operativa de la organización internacional Earth Law Center. Es un gusto para mí contribuir a este debate que muy amablemente el laboratorio me invitó para platicar sobre justicia ecológica y derechos de la naturaleza. Sí, es salir desde esa perspectiva convencional en la cual se ve a la naturaleza como simplemente algo que sirve a los seres humanos. Antes de hablar de la justicia, me gustaría dar un poco más de contexto sobre el movimiento de los derechos de la naturaleza. Este movimiento que comenzó en los 70s se fue fortaleciendo poco a poco hasta llegar al gran logro que consiguió Ecuador al incluir los derechos de la naturaleza en su constitución en el 2008. Después, en el 2010, Bolivia, con la ley de los derechos de la madre tierra, que también fue parte de lo que se logró hacer que el programa Armonía con la Naturaleza fuera reconocido por la ONU, adoptado ahí mismo, y de esa manera también se pudiera seguir difundiendo, promoviendo, educando, construyendo este movimiento, porque este movimiento ha ido evolucionando y ahora más y más países, por ejemplo, en Latinoamérica, como México, Brasil, Argentina, Colombia, pronto Chile, que están trabajando para incluir los derechos de la naturaleza en su constitución, y más países, Europa, España, África, Asia. Estamos todos los expertos, todos los que nos dedicamos a cambiar este paradigma a nivel global, estamos trabajando juntos y cada vez somos más, cada vez estamos ampliando más nuestra red y por eso la importancia de dar a conocer estos temas. En México comenzamos en el 2013 con la Ley Ambiental de Protección a la Tierra, donde ya se consideraba a la tierra como un sujeto, una entidad viviente, muy importante como antecedente para los derechos de la naturaleza. Cuando ya se incluyeron propiamente fueron en la Constitución del Estado de Guerrero en el 2014, en el 2017 en la Constitución de la Ciudad de México, en 2019 en la Constitución de Colima, en 2021 en la Constitución del Estado de Oaxaca y esperamos muy pronto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Federal. También estamos haciendo todo lo posible para que deriven de esas inclusiones en las constituciones estatales, deriven en leyes secundarias como la Ley para la Defensa y Reconocimiento de los Derechos de los Ríos y otras fuentes hídricas, donde se reconocen a esos derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho al flujo, el derecho a ejercer sus funciones esenciales con el ecosistema, el derecho a estar libre de contaminación, el derecho a alimentar y ser alimentado por sus afluentes, el derecho a la biodiversidad nativa y el derecho a la restauración. Esta ley estamos en proceso de aprobación. Confiamos que logremos que se apruebe y que sea el inicio para que pueda replicarse en otros estados en México. ¿Y por qué no? En Latinoamérica y el resto del mundo. Esta ley, a diferencia de otras sentencias muy importantes que se han logrado, por ejemplo, en Nueva Zelanda con el río Wanganui o en Colombia con el río Atrato, esta ley considera todas las regiones hidrológicas del estado de Oaxaca. Así que todos los cuerpos de agua, todas las fuentes hídricas que están interconectadas se consideran para defenderse a través de este reconocimiento, el reconocimiento de sus derechos. Y también estamos promoviendo a partir de esta ley a nivel mundial como el Law Center, lo que son los guardianes o tutores legales.
aquellos que le dan voz a la naturaleza, a los ríos y otras fuentes hídricas, ante la ley, en los tribunales, para que de ese modo realmente podamos garantizar sus derechos. Muy importante las comunidades indígenas como guardianes ancestrales de toda la biodiversidad. Por ejemplo, en México el 10% de esa biodiversidad es preservada, restaurada, cuidada, protegida por estas comunidades, pueblos originarios, naciones indígenas, y por eso la importancia de promover cada vez más esta figura legal. Y como también en esta charla estamos hablando de justicia ecológica, la justicia social no puede suceder si no hay justicia ambiental, si no empezamos por cambiar nuestro concepto de que estamos aparte de la naturaleza, que la naturaleza nos sirve. Es muy importante que empecemos por nosotros mismos a reconocer que somos parte de la naturaleza, somos naturaleza, que sin ella no podríamos vivir, no podríamos sobrevivir, no tendríamos lo necesario. Y también el resto de los seres vivos, las especies, también son nuestros hermanos. También somos parte de esa red, de este ente colectivo y este ente que buscamos que cada vez más sean reconocidos estos derechos a existir, a prosperar y a evolucionar. Por eso, por eso estos espacios son fundamentales, y ahora que estamos viviendo en un momento de urgencia donde las circunstancias nos están rebasando, donde las consecuencias de nuestros actos como humanidad, estas actividades humanas que han detonado estas consecuencias tan graves en todas las especies. Simplemente estamos atravesando la sexta extinción masiva de especies y los seres humanos somos pues muy responsables de todo esto. Además de lo que pueda ocurrir como parte de los ciclos naturales, pues sí, los seres humanos, nuestras actividades, nuestros sistemas económicos, nuestros sistemas pues incluso sociales, todo ha contribuido a esta afectación, simplemente porque consideramos a la naturaleza como un objeto, como algo que se puede usar, explotar, como dije hace un momento, que solo está para servirnos y que además es algo ilimitado, que siempre va a estar ahí, que no pasa nada si desperdiciamos el agua, la comida, no pasa nada, siempre hay más, y no es así. Por eso, como dije, no puede haber esta justicia sin antes nosotros primero no hacemos algo por cuidar el agua, por separar la basura, por tratar de ya no continuar con la crueldad, por ejemplo, animal, con la industria de la carne, con cambiar nuestros hábitos de consumo, de alimentación, en fin. Son tantas cosas que podemos hacer que parecieran muy pequeñas, pero que si varios nos sumamos, hacemos una masa crítica y eso podría lograr la diferencia. Esos cambios que buscamos, ese cambio de paradigma, porque con el ejemplo podremos lograr influir en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestros países. Nosotros en Earth Center y más en Earth Center México buscamos que a nivel legal, a nivel legislativo, incidamos con sentencias, con nuevas leyes, en fin, con trabajo en comunidades de conservación, de restauración, en la educación, con clínicas, con maestrías, en las cuales podamos compartir todo esto que es tan necesario. Repito, estamos en un momento crucial y lo que hagamos va a determinar nuestro futuro. Simplemente nosotros ya estamos padeciendo, sufriendo una pandemia a nivel global por simplemente rebasar, ir más allá de los límites, no respetar a la naturaleza, no entender que somos parte de ella y por lo tanto si la dañamos, nos dañamos a nosotros mismos. Por eso mi invitación para que nos sumemos cada vez más, para que nos involucremos cada vez más y para que consideremos a la naturaleza como un ente vivo, como un ente sujeto
de derechos. Gracias nuevamente y será un gusto seguir contribuyendo para todo el mundo con los derechos de la naturaleza y la justicia, porque la justicia viene desde nosotros. Justicia con todo lo que hagamos, nuestras acciones, eso es justicia. Y eso nos traerá paz y nos traerá bienestar. Muchas gracias.